Buenas tardes. Continuamos mirando los atributos de Dios, los atributos morales de Dios el Padre, en nuestra serie de Fundamentos de la Fe. La última vez estudiamos su misericordia y vimos que la misericordia de Dios es invariable, es inagotable, es eterna, son nuevas cada mañana y fluyen naturalmente desde Él. Y vimos que la misericordia de Dios que Él nos extiende es que no obtenemos lo que merecemos. Nosotros merecemos la muerte porque el pecado nos ha separado de Dios y todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios puede extendernos misericordia y no disminuir o abolir ninguno de sus otros atributos, como la justicia, la santidad. Y Él hace esto pagando nuestros pecados en su totalidad por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y por el derramamiento de su sangre, todos nuestros pecados fueron pagados por completo. Y Dios quiere que nosotros extendamos misericordia a otros. Ahora, hoy vamos a enfocar la atención en la gracia de Dios, que es otro de sus atributos morales, y a la vez vemos que esto va junto con la misericordia de Dios, como vamos a ver más adelante. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por poder aprender de tu palabra, por poder, Señor, seguir estudiando tus fundamentos, Señor, que son la base de Dios para nuestra vida cristiana. Señor, te pedimos tu dirección, tu sabiduría en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto, la misericordia es no obtener lo que merecemos. Y eso es la muerte, la separación eterna de Dios. En el otro extremo del espectro está la gracia. Y la gracia quiere decir que obtenemos lo que no merecemos. Nosotros no merecemos vida eterna con Dios, no merecemos ninguna de las bendiciones de Dios, pero Dios libremente nos las otorga y nos las da en Jesucristo. Con respecto a la gracia de Dios, escuchen lo que A.W. Tozer dice o dijo. En Dios la misericordia y la gracia son una, pero cuando nos alcanzan a nosotros las vemos como dos, relacionadas pero no idénticas. Así como la misericordia es la bondad de Dios que confronta la angustia y la culpa de los humanos, la gracia es su bondad dirigida hacia la deuda y el demérito del hombre. Por su gracia, Dios atribuye mérito donde no existía antes ninguno y declara que no existe deuda donde había existido una anteriormente. La gracia es el beneplácito de Dios que lo inclina a concederles beneficios a quienes no los merecen. Es un principio con existencia propia, inherente a la naturaleza divina y que aparece ante nosotros como una propensión a compadecer a los miserables, perdonar a los culpables, recibir a los parias y hacer entrar en su favor a los que antes se hallaban bajo una justa reprobación. Su uso para nosotros, seres humanos pecadores, consiste en salvarnos y hacernos sentar junto con Él en los lugares celestiales para demostrar ante las edades las insondables riquezas de la bondad de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Nosotros nos beneficiamos eternamente de que Dios sea tal como Él es, porque Él es lo que es, levanta nuestra cabeza y nos saca de la prisión, nos cambia las ropas de prisioneros en vestiduras reales y nos hace comer el pan continuamente en su presencia todos los días de nuestra vida. La gracia brota muy dentro del corazón de Dios, en el pasmoso e incomprensible abismo de su santo ser, pero el canal a través del cual fluye hacia los seres humanos es Jesucristo crucificado y resucitado. El apóstol Pablo, quien es por encima de todos los demás el expositor de la gracia, en la redención nunca se para
La gracia de Dios, del Hijo de Dios crucificado, en sus enseñanzas siempre se encuentran ambos juntos, orgánicamente uno solo e inseparables. A W. Tozer, en El conocimiento del santo, que es un libro que él hizo. Una de las cosas que debemos entender es que la gracia nos es dada a nosotros porque no la merecemos. La gracia no es dada porque ganamos el favor de Dios. No es dada a nosotros porque la merecemos, o eso no sería gracia. Dios da gracia, favor o bondad sin hacer caso del valor o el mérito de la persona que lo recibe. Y Él la da a pesar de lo que merecemos, que es la muerte. Y ninguno de nosotros merece alguna cosa de Dios, pero Él libremente nos las otorga y nos las concede en Jesucristo. Vamos a ver algunas escrituras y vamos a ver lo que estamos planteando en esta tarde. Efesios capítulo 2 del 4 al 10 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y si ustedes notan, el punto que Pablo hace aquí es el siguiente: ¿cómo somos salvos? Y algunos podrían decir a través del bautismo, otros podrían decir a través de la confirmación, otros podrían decir a través de la membresía a la iglesia, otros podrían decir mantener la ley, ser bueno, dando bienes a aquellos que están en necesidad, a través de la comunión, y la lista podría seguir interminable. Pero la única cosa que nosotros hemos añadido a la obra de salvación es el pecado. Dios hizo el resto salvándonos y nuestra salvación se encuentra solamente en Jesús. Y es a través de la obra terminada de Cristo Jesús, que la gracia es dada a nosotros. Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 6, verso 23. Dijo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la base es la gracia, el medio es la fe y es una obra de Dios. En otras palabras, este es el Evangelio de la gracia. Ahora, si nuestra salvación se basa o se basara en las obras, entonces nosotros podríamos alardear de lo que hemos hecho o de lo que podríamos hacer para ser salvos, y eso sería en el fondo terrible. Pero es una obra de Dios y todo lo que podemos hacer es jactarnos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esto es claramente una verdad libertadora. Dios no está llevando la cuenta, no lleva la cuenta de lo que hacemos. Nosotros no le podemos pagar la deuda por su gracia. Ninguna cantidad de buenas obras puede pagar la deuda de amor que debemos. No puedes hacer ninguna cosa para hacer que Dios te ame más, y tampoco puedes hacer ninguna cosa para hacer que Dios te ame menos. En Juan capítulo 1, verso 15 al 17 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo.
porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora recordemos que hubo leyes muy rígidas que nunca podrían salvar a una persona. Las leyes, ellas solo muestran que somos pecadores separados de Dios. Nos apuntan a un Salvador. Y la ley nos apuntaba o nos apuntó a Jesús. Y no que la ley fuera mala. O la ley estaba mal, o la ley era injusta. Era que nunca podríamos cumplir el estándar que Dios requiere de nosotros. Y esa perfección es precisamente lo que nos muestra aquí la Escritura. El estándar que Dios requiere de nosotros es la perfección. Por lo tanto, no alcanzamos a llegar. Por lo tanto, Jesús nos extiende su gracia inagotable cuando vamos ante Él. Pablo hace este punto en el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 3, verso 23 al verso 26 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si alguien piensa que la ley verdaderamente puede salvarle, piensen acerca de este versículo. Gálatas capítulo 2, verso 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otras palabras, si nosotros verdaderamente pudiéramos salvarnos por la ley, ¿por qué Dios tuvo que convertirse en carne? ¿Por qué Dios tuvo que venir y habitar como hombre, morar entre nosotros, morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos en el tercer día? Sería una locura, habría sido vacío todo lo que hizo. No tendría ningún sentido para él si guardar la ley nos pudiera salvar. Y si tú en realidad quieres vivir de acuerdo con la ley, debes morir por la ley. Santiago capítulo 2, verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, tú podrías guardar 612 de las 613 leyes que existen. Y sería un porcentaje tremendamente excelente. Sería un 99.8 quizás por ciento. Y en ese nivel, eso sería impresionante. Pero como he dicho, ese no es el estándar que Dios ha puesto. No es incluso el 99,99999%. Es 100% guardando la ley. 100% del tiempo. Y cualquier cosa menos es perder la marca que Dios ha puesto para nosotros, o el estándar que Dios ha puesto para nosotros. Por lo tanto, necesitamos la gracia de Dios y necesitamos exaltar al Señor por la gracia de Dios o todos estaríamos en problemas. Nuevamente escuchemos o leamos lo que A.W. Tozer dijo acerca de la gracia, perdón. Dice, debemos tener presente también que la gracia de Dios es infinita y eterna. Así como no tuvo principio, tampoco podrá tener fin. Y por ser un atributo de Dios, no tiene límites como la infinitud. En lugar de esforzarnos por comprender esto como verdad teológica, sería mejor y más sencillo que comparásemos la gracia de Dios con nuestra necesidad. Nunca podremos conocer la enormidad de nuestro pecado, ni tampoco es necesario que lo comprendamos. Lo que sí podemos saber es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Abundar en el pecado. He aquí lo peor y la mayor de cuanto nosotros podríamos o podemos hacer. La palabra abundar define el límite de nuestra capacidad finita. Y aunque sintamos levantarse nuestras iniquidades sobre nosotros como una montaña, con todo, esa montaña tiene unos límites definibles. Es de tal tamaño, tiene tal altura, solo pesa esta cierta cantidad y nada más. Ahora bien, ¿quién puede definir la ilimitada gracia de Dios? Su sobreabundancia hace que nuestros pensamientos se sumerjan en el infinito y los confunde allí. Toda la gratitud para Dios por la abundancia de su gracia. Los que nos sintamos apartados de la comunión con Dios, podemos ahora levantar nuestra desalentada cabeza y mirar a lo alto, por medio de las virtudes de la muerte expiatoria de Cristo. La causa de nuestra expulsión ha sido quitada. Podemos regresar tal como regresó el pródigo y recibir la bienvenida. Cuando nos acerquemos al huerto, nuestro hogar antes de la caída, se apartará de él la espada llameante. Los guardianes del árbol de la vida se echarán a un lado cuando vean acercarse a un hijo de la gracia. A doble de Tozer en el conocimiento del santo. Pero escuchen lo que las escrituras nos dicen, porque creo que es importante que entendamos esto. Romanos 1:7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando leemos este versículo aquí en Romanos capítulo 1, vemos que Pablo le escribe a los santos que están en Roma y que algunos o algunas personas, por su teología en la cual han sido enseñados, imaginan a Pablo escribiendo a personas muertas con una virola sobre su cabeza. Y obviamente eso tiene poco sentido porque uno no escribe a gente muerta. Pero en sus mentes algunos han sido enseñados que un santo es alguien que ha vivido una vida piadosa y después que mueren hay ciertos criterios que tienen que ser hallados y luego van a ser convertidos en santos. Pero Pablo no le escribe a personas muertas, sino a los cristianos que vivían en Roma y ellos son santos. Y la palabra griega que él ocupa es hagios y eso habla de ser apartados o consagrados. Es algo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha apartado, nos ha consagrado. Y esto es algo que Él ha hecho en nosotros y no lo que nosotros hemos hecho. De hecho, las palabras hacer no aparecen en el texto. Cuando dice llamados a ser santos, la palabra o la frase hacer no aparece en el texto original. Por lo tanto, este verso debiera decir a los llamados santos. Entonces, no que tú te conviertes en un santo. Y como he dicho anteriormente, somos santos solo debido a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, el regalo que Él nos ha dado. Si eres un creyente, eres un santo. Y luego Pablo habla de, como algunos le llaman, los hermanos siameses del Antiguo Testamento. Y en lo que nos vamos a enfocar en esta tarde, al menos en uno de ellos, pero siempre van de la mano, ellos son gracia y paz. Y Pablo usa el saludo griego charis y el saludo judío shalom, conectando a ambos, judíos y gentiles, en la familia de Dios. Pero la palabra gracia habla de conseguir lo que no merecemos. Y en este caso es la vida eterna, cuando debiéramos recibir muerte por nuestros pecados. No merecemos la gracia. Lo que merecemos es la muerte. La palabra paz habla de descanso. Entonces el asunto es que nunca vamos a encontrar a Pablo hablando de paz y gracia.
paz y gracia de Dios. Nunca en ese orden. ¿Por qué? Porque tú no puedes experimentar la paz de Dios hasta que tú primero conoces la gracia de Dios en tu vida. Tú has hecho la paz con Dios a través de Jesucristo. Y noten que esta gracia y esta paz son de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque Pablo nos muestra la igualdad de Jesús con el Padre. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si Jesús fue solamente un hombre, o como algunos dicen, un Dios con minúscula, sería absurdo ponerlo en una lista con un igual con el Padre. Pero Pablo lo hace, por lo tanto, Jesús y el Padre son uno, porque son iguales. Ellos son iguales. Nuevamente escuchen lo que Pablo dice aquí. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí está el asunto acerca de la gracia, que vamos a resumir en algunas cosas. En primer lugar, según el libro de Efesios, nos salvamos por gracia. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí es donde comienza todo. Somos salvos por la gracia de Dios, el favor inmerecido hacia nosotros, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. No se trata de lo que hemos hecho o no hemos hecho. Se trata de lo que Él ya ha hecho y nosotros lo recibimos en nuestra vida. Este es un regalo que Dios nos ha dado. Por lo tanto, nuestro alarde está en lo que Él ha hecho, no lo que nosotros hemos hecho. Porque la única cosa que hemos añadido, como lo dije anteriormente, a la salvación es el pecado. Tú no puedes ganar tu camino al cielo. Todo lo que puedes hacer es recibirlo por fe, pidiéndole a Jesucristo ser Señor y Salvador de tu vida. O sea, tú te salvas por gracia. Así que hemos sido salvos por gracia. Y punto. En segundo lugar, como cristianos, según Romanos, permanecemos por gracia. Romanos 5, versos 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Después de que somos salvos por gracia, entonces, después permanecemos por gracia. ¿Y qué quiere decir eso? Es la estructura de soporte de nuestra fe. Tú no puedes resistir tu cuerpo si tus piernas son débiles, si tus piernas están rotas o son discapacitadas. Y si lo puedes hacer, sería algo muy inestable, ¿cierto? Sin embargo, mientras estamos en la gracia de Dios, podemos estar firmes, podemos estar fuertes, podemos permanecer, traer gozo a nuestra vida, y la esperanza es que Dios va a completar la obra que Él empezó en nosotros. Nos va a llevar a la gloria con Él. Pero entonces nosotros permanecemos en el camino por gracia. Podemos reventar permaneciendo en la carne, o podemos estar en la gracia de Dios y permanecer en pie fuertemente. Por lo tanto, permanecemos en el camino por gracia. Luego, según
1 Corintios, nosotros servimos a nuestro Dios a través de la gracia. Y Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15:10 que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, nuevamente, no es acerca de nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad ante Dios. Dios, en el Antiguo Testamento, usó a un burro, a un asno. Y hoy Dios dice claramente, puede usar a Carlos. Somos solamente instrumentos a través de lo que Dios trabaja y no lo merecemos. Pero por la gracia de Dios, Él nos va a permitir hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. En otras palabras, servimos a través de la gracia de Dios. No lo merecemos. Por eso, hermanos, que nuestro servicio al Señor siempre sea basado en su gracia que Él nos extienda a nosotros y a la vez nosotros extendemos a otros, como ilustra la siguiente historia. Dice John Wesley y un predicador de sus amistades una vez fueron invitados a almorzar con un señor después del servicio. El amigo de Wesley era un hombre de palabras muy contundentes. Este hombre, bien intencionado, mientras hablaba con la bella hija de su anfitrión, quien había llevado profundamente impresionada, quien había quedado profundamente impresionada por la predicación de Wesley, se dio cuenta de que llevaba varios anillos. Durante una pausa en la comida, él tomó la mano de la señorita y subiéndola, llamó la atención de Wesley a las gemas brillantes. ¿Qué piensa de esto, señor?, le preguntó. ¿Para una mano metodista? Y la chica se puso avergonzada y colorada en su rostro. La pregunta fue sumamente embarazosa para Wesley, cuya aversión para todo el despliegue de joyería era bien conocido. Con una sonrisa quieta, benigna, él miró y simplemente dijo, la mano es muy bella. Él no había negado la reprensión implícita, pero había sacado el aguijón de eso. La señorita apareció por el culto de la tarde sin sus joyas y se convirtió en una cristiana firme y dedicada. Y esto es algo que nosotros no debemos olvidar. Muchas veces es fácil distinguir las fallas de otros, pero mejor es extender la gracia a ellos y ver qué puede hacer Dios a través de esa gracia. Porque servimos a nuestro Dios a través de la gracia. Y la gracia siempre debe estar allí. Y no solo eso, pero según Corintios, según Corintios, somos sustentados por gracia. Según Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si nosotros verdaderamente podemos hacerlo por nuestra cuenta, por nuestra propia cuenta, entonces no necesitamos a Dios. Pero el punto de Pablo es claro, el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, algo que no merecemos, Él nos da y aunque podamos ser débiles, Él nos ve y Él lo hace. O sea, no hay forma que podamos hacerlo por nosotros mismos, por lo tanto, el Señor sabe exactamente lo que puede hacer, cuánto Él nos puede presionar, porque somos sostenidos por su gracia. Él es el que nos sostiene. Y también necesitamos recordar ese hecho, porque no se trata de nosotros, sino acerca de Él y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Por lo tanto, la gracia
nos sostiene, siempre debe sostenernos. Luego, según el libro de Efesios, Dios también puede ministrar a través de nuestro lenguaje, de nuestro conversar. En Efesios capítulo 4, verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que fluye de nuestras bocas puede fortalecer, puede edificar o puede derribar o destruir. Les puede extender gracia de Dios a las personas o les puede extender condenación a ellos. Y es asombroso cómo las personas hablan de Dios a otros. Y a veces la gracia, el favor inmerecido que Él ha extendido a nosotros. A pesar de eso, miremos la gracia. Ahora, Él quiere que cada uno de nosotros le dé eso a otros. Hacer un canal del cual la gracia de Dios puede fluir a través de nosotros y ministrar a otros. O sea, Dios puede ministrar gracia a través de nuestro hablar, a través de nuestra conversación. Permiso. Dios puede ministrar gracia a través de nuestro hablar, de nuestro conversar. Finalmente, segunda de Pedro nos dice que Dios da gracia para crecer. Segunda de Pedro 6:18 dice: antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Me gusta esto, me gusta crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo necesito. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo crecer en la gracia de Dios? Y yo no creo que Pedro, habla aquí acerca de nuestro hacer el bien para que podamos recibir más de gracia, más gracia de Dios. Y que al ser malos vamos a recibir menos gracia de Dios. No se trata que mientras más haga bien o mientras más crezca en el conocimiento, vamos a recibir más. La gracia de Dios, su favor inmerecido, es una constante hacia nosotros. Nosotros no la merecemos. Entonces, ¿qué está hablando Pedro aquí? Creo que lo que él habla de nosotros siendo más conscientes de nuestra vida pecaminosa comparada con un Dios santo y justo, y cuanto más vemos eso, cuanto más lo veamos, más nos vamos a dar cuenta cuánto Dios nos ha extendido a nosotros su gracia. Cada vez Dios tiene más gracia en nosotros, porque es gratuita y todo lo que nosotros debemos hacer es recibirla por fe. Y sí, Dios nos ama, tal como somos. Solo Él también nos ama tanto que Él no nos deja como estamos, nos hace crecer, nos hace madurar. Pero recuerden que la gracia de Dios hacia nosotros no cambia, sino que somos nosotros. A medida que crecemos, podemos ver lo maravilloso que es realmente Dios, qué tan rico es, lo profundo que es, y que vamos a continuar viendo esto a medida que crecemos en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Dios nos da gracia para poder crecer. Ahora, al terminar, la semana anterior vimos la misericordia de Dios, porque Dios no nos da lo que merecemos, que es la muerte, la separación eterna de Él. Y hemos visto esta tarde su gracia, porque Dios nos da
lo que no merecemos, que es la vida eterna, las bendiciones de Él. Si esto no nos provoca amarle aún más, entonces ninguna otra cosa lo va a hacer. Porque mientras más tú le llegas a conocer, más tú le debes amar. Y ese debiera ser nuestro deseo cuando miramos a Dios el Padre, que verdaderamente le amemos más y cada vez más mientras crecemos en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te damos gracias por lo que tú extiendes a cada uno de nosotros, Señor, lo que no merecemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a seguir madurando en la fe, Dios, que los fundamentos, Señor, puedan ser enraizados, Señor, cada día más en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana.